La repugnante opresión llevada a cabo por algunos colonizadores españoles es la mancha oscura de su memoria, pero Europa debe reconocer que el emperador hacía caer la balanza del lado de la clemencia y que cuando entraban en conflicto, como a menudo sucedió, los filantrópicos misioneros y los colonos explotadores, se halló siempre del lado de los misioneros y que, en buena parte, como consecuencia de la intervención del gobierno de la metrópoli, en su gran masa, la población indígena del continente americano fue salvada de la destrucción, así como en la lista de los misioneros que heroicamente dedicaron sus vidas a mejorar la suerte de las razas sometidas, no hay figura más noble que la de Las Casas, el primer sacerdote que comprobó y denunció las iniquidades practicadas por sus compatriotas en las colonias españolas y el precursor de todos los ulteriores movimientos humanitarios con que los hombres han tratado de mitigar la explotación del Nuevo Mundo por el Antiguo. Con Las Casas, los nombres de Juan de Zumarraga, el primer obispo de México, de Vasco de Quiroga, de Pedro de Gante, de Motolinia, figuran en el libro de oro de los bienhechores de la humanidad, lo mismo que proclama la honda preocupación por extender la cultura en América, la temprana fundación de centros de enseñanza. La primera universidad se fundó en Santo Domingo en 1538. El gran iniciador de estas fundaciones en México es el obispo Michoacán de Vasco de Quiroga, al que se debe la Universidad de Valladolid, después Morelia, la primera del Nuevo Continente, Colegio de San Nicolás, 1540, siguieron la de México, 1553, y la de Lima, 1582, centros de educación superior que se adelantaron en 2 siglos a los de la América anglosajona, Harvard, 1638, Yale, 1701, Princeton, 1738. Por otra parte, muy pronto existió también la preocupación de educar a los indios. En México, ya en 1536 se fundó para ello el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, así como desde 1539 hubo instituciones para la educación de indias y en el Perú, en el siglo XVII, el virrey Marqués de Casteldorcius fundó colegios semejantes. Además, muy pronto se difundió la imprenta, estableciéndose las primeras prensas americanas en México en 1535 y en Lima en 1574. El interés por la historia y la cultura indígenas se despertó muy pronto. Uno de los frailes llevados por Colón a las Antillas para evangelizarlas, el catalán Ramón Pons, abre la larga serie de escritores de Indias interesándose por las costumbres de los nativos, en cuyo estudio había de sobresalir para México Fray Bernardino de Sahagún. Iniciada la colonización, muchos gobernantes se preocuparon por el buen trato de los indios, iniciando esta labor ya el mismo Cortés y distinguiéndose el primer virrey de México, de Antonio de Mendoza. En España, los problemas de la conquista eran discutidos por juristas y teólogos, y en torno de ellos surgieron polémicas y un verdadero cuerpo de doctrina, como la del padre Francisco de Vitoria, quien llegó a discutir la legitimidad de la conquista, buscando para ella un título superior que la legitimara y que sólo encontraba en la conversión al cristianismo. El anhelo de enmarcar dentro de la justicia el gobierno de los nuevos países dio lugar al monumento jurídico de las leyes de Indias. A los conquistadores sedientos de oro y de fortuna en su carrera de aventura sucedieron los colonos, que aclimataron cultivos y oficios y se mezclaron con los indígenas atraídos por los nuevos países que consideraron su nueva patria, iniciándose la gestación de las modernas naciones americanas. Mientras España se despoblaba y empobrecía por las guerras del imperio en Europa, grandes masas de población emigraban a las colonias, en donde encontraban ancho campo para su actividad y con el tiempo no solo la actual América hispánica, sino territorios muy al norte de los Estados Unidos, como California y Nuevo México, Arizona, parte de Texas, de Oklahoma y de Kansas, fueron colonizados, llegando los españoles en sus exploraciones en el siglo XVII hasta el paralelo 60 norte, desde México, y explorando la Oceanía desde el Perú. La administración española, por otra parte, produjo grandes figuras de gobernantes y España se adelantó a los demás países europeos en organizar una verdadera colonización, en la que, si hubo indudables defectos y violencias, hubo también un sentido de humanidad y no hubo antagonismos raciales que en otras colonizaciones se han prolongado hasta tiempos recientes. Entre las figuras notables de hombres de gobierno que España dio a América deben destacarse los virreyes de México, Antonio de Mendoza, ya citado, los dos Velascos, Martín y Enríquez en el siglo XVI y en el XVII el Marqués de Mancera
En el Perú, además del pacificador Pedro de la Gasca, los virreyes Antonio de Mendoza y su hijo Francisco, que lo fueron también de México, Andrés Hurtado de Mendoza en el siglo XVI, Francisco de Borja en el XVII, que se preocuparon por el bienestar de los nuevos países y contribuyeron vigorosamente a su desarrollo. Las guerras italianas de Carlos V van unidas al genio del Tiziano y del Ariosto, pero son de más pasajera importancia para el mundo que aquellas lejanas conquistas al otro lado del Atlántico. Pero a los contemporáneos pocos acontecimientos les parecieron más grandes y trascendentales que haber derribado el poderío militar francés de Italia. Había sido cosa tan rápida y tan completa. Los franceses fueron derrotados en Bicocca en 1522, lo fueron de nuevo en Pavía en 1525 y allí su rey Francisco fue hecho prisionero y embarcado para España. Milán, arrebatado a los franceses, fue entregado a Francisco Sforza como feudo imperial y, bajo un tenue velo encubridor, se convirtió en una dependencia española. Y así como, a través de Milán, España tenía las llaves del norte, a través de Nápoles y de Sicilia poseía las del sur. Según la mente poética de Ariosto, las victorias italianas de Carlos parecían presagiar el imperio mundial que estaba destinado a llevar la paz de la humanidad. Aquel alarde del poderío español alarmaba a cuantos italianos se preocuparon por impedir que los estados extranjeros consiguiesen el dominio de la península. En particular, causaba inquietud a los inteligentes y bien informados políticos que gobernaban el Vaticano, por nacimiento, por su cargo y por su experiencia, pues cuando no era más que el cardenal Giuliano dei Medici había estado largo tiempo en la primera fila de la política, Clemente VII parecía bien dispuesto a dirigir el movimiento italiano contra los imperiales. Desgraciadamente, a pesar de su habilidad para negociar, de su rapidez y penetración, de su sutileza y de su cultura, estaba desprovisto de las cualidades intelectuales y morales necesarias a un jefe. Era uno de aquellos hombres que en su campo de visión abarcan tantas cosas menudas que las grandes quedan oscurecidas. Cuando se necesitaba una decisión clara, Clemente oscilaba entre caminos distintos. Cuando era necesario alistar para la campaña contra los españoles a todos los príncipes italianos, se enajenaba la ayuda de un poderoso auxiliar, insistiendo en la devoción de dos insignificantes ciudades que el duque de Ferrara había escamoteado a los estados pontificios. En una situación que requería una visión amplia del mundo y una firme resolución, aquel encantador y refinado caballero toscano demostraba tener la perspectiva parroquial de un pequeño príncipe italiano y la nerviosa indecisión de un inválido obstaculizador. Carlos conocía perfectamente las intrigas del Papa con la regente de Francia, con Venecia, con el canciller Morone de Milán. Tenía noticia de la Santa Liga de Cognac, que se había formado contra él, y de que el ejército de la Liga se estaba reuniendo en Italia, y estando sobre aviso procuró que las tropas imperiales fuesen reforzadas lo bastante para que pudiera hacer frente a la situación. El Papa se hallaba inerme y aislado en Roma, hasta dentro del Vaticano no estaba seguro de los Colonna, la orgullosa familia gibelina que nunca perdía la oportunidad de liquidar viejas cuentas con un papa, pero era preciso hacer frente a un enemigo peor todavía que los Colonna, bajo cuya presión inmediata y humillante Clemente se había visto obligado a retirar su contingente de los ejércitos de la Liga, 12.000 lansquenet luteranos, sin cobrar paga y viviendo del país como era costumbre en las fuerzas imperiales, bajaban a Italia para castigar al papa que se había atrevido a injuriar a su imperial señor. El papa, decía Jorge von Frundenberg, su jefe, es el peor enemigo del emperador y él es quien ha comenzado la guerra. Por el honor de Dios debe ser ahorcado, aunque tenga que hacerlo con mi propia mano. En tal estado de ánimo, el formidable ejército de hambrientos alemanes, uniéndose a las fuerzas imperiales mandadas por el condestable de Borbón, marchaban hacia el sur en dirección a Roma, sin que nadie les hostigase. Lo que luego sucedió, aunque impremeditado y en ningún caso el resultado de instrucciones recibidas de España, vino a ser una inesperada lección para los sacerdotes, advirtiéndole de los peligros de marchar contra la voluntad del emperador. La noche del 6 de mayo de 1527, 40.000 hombres indisciplinados y enfurecidos,
tropa violenta como la que más en Europa se reunieron fuera de las murallas de la ciudad pontifical, forzaron una entrada, arrojaron al Papa al castillo de Sant'Angelo y entonces durante 8 terribles días dieron rienda suelta a su crueldad, a su rapacidad y a su concupiscencia. Todas las iglesias y monasterios fueron saqueados, se decapitó a frailes y sacerdotes, muchas monjas viejas fueron azotadas con bastones y muchas otras, jóvenes, violadas y tomadas prisioneras. La basílica de San Pedro y su santo palacio fueron convertidos en establos para los caballos. 2/3 partes de Roma quedaron en ruinas. Para algunos este terrible castigo fue una revelación divina. En Roma, decía un sesudo contemporáneo, se cometían todos los pecados: sodomía, simonía, idolatría, hipocresía, fraude. Lo que ha ocurrido no ha podido suceder por casualidad, sino por juicio de Dios. La lección que dedujeron en Florencia fue que los Medici habían de ser expulsados y en su lugar establecer una república. Para el resto del mundo resultaba claro que el yugo imperial oprimía a Italia entonces más que nunca. La amenaza del imperio había vuelto a ser tan grande como para provocar una coalición de potencias contra él. Francia e Inglaterra se juntaron con Venecia para abatir el orgullo imperial y para libertar al pontificado del yugo español. Un ejército francés mandado por Lautrec recobró la mayor parte del milanesado y siguió sin encontrar oposición por toda Italia hasta poner sitio a Nápoles. La ciudad parecía a punto de caer en junio de 1528, estrechando su cerco por los franceses por tierra y bloqueada por mar por una escuadra genovesa. ¿Iba toda Italia a pasar del dominio español al francés? Entonces ocurrió uno de esos cambios súbitos de fortuna que suelen afectar a pequeños ejércitos que operan a gran distancia de su base. En el sur, el ejército de Lautrec, diezmado por las bajas causadas por la peste y que era imposible cubrir, así como desmoralizado por la muerte de su jefe, se vio obligado a levantar el sitio de Nápoles y a capitular en Aversa. En el norte los franceses sucumbieron ante un ejército imperial reforzado en Landriano, pero todavía fue más importante, pues afectaba al equilibrio del poder en el Mediterráneo, la defección de Andrea Doria, el gran marino genovés, que se pasó de los franceses a los imperiales. Marino de fortuna, pero también patriota genovés, Doria albergaba muchos agravios públicos y privados contra los franceses y le angustiaba ver una guarnición francesa en su ciudad natal. Veía con recelo que el comercio de Savona, vecina y rival de Génova, prosperaba demasiado rápidamente, protegido por los franceses, y en pleno sitio de Nápoles, cuando su defección había de ser más perjudicial para los franceses y de más utilidad para sus enemigos, Doria lanzó toda la influencia de Génova en favor de la causa imperial. La escuadra más fuerte de Italia desde entonces estuvo al lado de España. Para Carlos, la alianza con Génova representó 3 ventajas decisivas: cerró la costa italiana a los franceses, le abrió la puerta que comunicaba España con Alemania y dio a Italia un agudo sentido de orgullo por las victorias imperiales. En la gran epopeya de Ariosto, Doria es destacado entre los paladines de Carlos como el amigo que le proporcionó la victoria en todas las guerras. Ni en esta ni en ninguna otra de las campañas de Italia tomó parte el emperador personalmente. Las victorias españolas en el campo de batalla fueron ganadas por capitanes españoles que mandaban a disciplinados soldados españoles de infantería, que habían sido ejercitados no solo en el manejo de la pica, sino en la diestra utilización de las armas de fuego. A Carlos, sin embargo, corresponde el mérito de haber asegurado los frutos de la victoria, obrando prudentemente, con moderación en su actividad diplomática. Después de Landriano, deshizo la coalición hostil, concluyendo una paz separada con Francia. Tenía algo que dar y mucho que recibir. Según el Tratado de Cambrai, agosto de 1529, el emperador abandonaba sus pretensiones a la herencia borgoñona de su abuela María, mientras que Francisco renunciaba a la suya sobre Milán y a sus derechos feudales en Flandes y Artois. Leonor, la hermana de Carlos, se casó con Francisco. El emperador se hallaba en el apogeo de su poder. Era el dueño de Italia. Había hecho arreglos familiares con Clemente VII, el cual le había coronado en Bolonia con la corona de hierro de Lombardía y la de oro del imperio, decidiendo que Fernando, su hermano, le sucedería como emperador y Felipe, su hijo, como rey de España. Y ahora había conseguido lo que era condición previa para toda acción venturosa contra los turcos: una paz con Francia. Cuando en 1535 llegó un ejército a África tomando Túnez, apareció ante Europa, a pesar de las desagradables memorias del saqueo de Roma, como el campeón de la fe cristiana. No había, sin embargo, arreglado
definitivamente sus cuentas con Francisco I, este monarca de grandes méritos pero sin palabra, que llevaba la política hasta tal punto de cinismo que ayudaba a los herejes de fuera mientras los perseguía dentro de casa, y que llegaba a ofrecer la protección del puerto de Tolón al corsario turco Barbarroja, no había abandonado sus sueños de conquista italiana a pesar de todo lo escrito en el Tratado de Cambrai. El casamiento de su hijo mayor, Enrique, con Catalina de Medici, pariente del Papa, fue la señal de que las pretensiones francesas respecto a Italia estaban todavía vivas. En efecto, la guerra volvió a estallar a causa de Milán en 1536. Fue suspendida 2 años más tarde, Tratado de Niza, 1538. Se reanudó en 1542 y fue por fin arreglada en lo que concernía a Carlos y Francisco con la paz de Crespi en 1544. Estas dos cortas luchas nada cambiaron. España continuó siendo dueña de Milán y de Nápoles. Francia, excepto la pérdida de Boulogne, que pasó a los ingleses, mantuvo sus fronteras. Carlos continuó mostrándose como hábil diplomático, consiguiendo atraer a Francia con la trampa de la sucesión milanesa y asegurándose la ayuda de Inglaterra en su última guerra. Pero lo que venía a ilustrar principalmente este largo duelo por Italia era la completa decadencia de la vieja concepción de la comunidad cristiana europea. Aunque el infiel estaba llamando a las puertas, el ejército del Sacro Romano Imperio había saqueado las iglesias de Roma, y el rey cristianísimo se había declarado amigo y aliado de los turcos.